Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de tecnología informática para el grado quinto. Hoy aquí desde esta productora de electricidad. Estamos aquí en medio de una reparación porque vamos a hablar hoy precisamente de la electricidad y aún más importante de una fuerza que es el electromagnetismo. Entonces, vamos a disponernos para trabajar hoy en nuestra guía número 9, en la que ya la encuentran ustedes adjunta dentro de su agenda escolar. Y esta videoclase les va a servir para trabajar todas las evidencias de aquí en adelante para finalizar ya nuestro ciclo escolar del tercer trimestre. Entonces, preparados, vamos a ir repartiendo las diferentes actividades de evidencia que tendremos que presentar al finalizar esta videoclase. Espero que aprendamos juntos y que trabajemos poco a poco y repitan la clase cuando ustedes consideren necesario. Lo importante es que siempre aprendamos. Entonces, preparadísimos, voy a compartirles mi pantalla para que podamos trabajar desde esta distribuidora de energía que tengo aquí atrás y estos importantes trabajadores que precisamente están llevando a nuestra casa la electricidad. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos entonces empezar a trabajar. Hoy vamos a dedicarnos al estándar número 9. Y como les decía, esta videoclase va a trabajar semanas 7, 8 y 9 y con él un proyecto que es el proyecto final que ustedes entregarán ya para culminar nuestra etapa escolar. Pero ¿qué vamos a estudiar en el estándar 9 con este recurso? Vamos a verificar las fuerzas magnéticas que producen a un electroimán. Uy, pero un electroimán, ¿y eso qué es? Vamos a estudiarlo. Representadas en algunas transformaciones de energía eléctrica que se presentan en nuestra vida cotidiana. Y dentro de los contenidos programáticos va a estar las fuerzas magnéticas que produce un electroimán, las transformaciones de la energía eléctrica que se representan en nuestra vida cotidiana y cómo impacta el uso de las baterías en nuestro planeta. Para iniciar nuestro ejercicio de contextualización, vamos a ver un video importantísimo que estos amigos eléctricos nos han enseñado hoy sobre el funcionamiento de un timbre. ¿Cuántos de ustedes tienen timbre en casa? Quizá algunos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo funciona y por qué es tan importante el funcionamiento del timbre para lo que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a ingresar al recurso interactivo, pero vamos a estar muy atentos porque a medida que vamos a ir mirando este video, hay unos conceptos que van a ir apareciendo y que es importante que vayamos asociándolos o colocando palabras que pueden ir refiriendo cada uno de ellos. ¿Listo? Van a ser de mucha importancia porque puede ser elemento indispensable para la entrega de su evidencia. Bien, entonces voy aquí a compartirles entonces mi, mi pantalla para que ustedes puedan conmigo pasar al recurso interactivo. Entonces aquí en el recurso interactivo tenemos, aquí ya lo tengo. Ahora sí comparto mi pantallita. Mientras tanto recuerden que esta videoclase ustedes pueden trabajar con esta guía de forma digital sin problema o de forma física. Ustedes deciden cómo trabajar. Lo importante es que la trabajemos y pues que al final podamos entender con claridad cuáles son las evidencias que vamos a ir presentando. ¿Listo? Pero el recurso ustedes lo van a tener disponible para que lo trabajen digital o de forma física. Bien. Entonces vamos a dar clic en el timbre y vamos a escuchar qué tiene para decirnos hoy en esta explicación. Un timbre es un dispositivo capaz de producir una señal sonora al pulsar un botón. Cuando tocamos el botón de un timbre, una pieza plana de hierro se presiona contra un alambre que hay debajo del botón. Cuando el metal toca el alambre, el circuito se completa y la corriente eléctrica se dirige hacia la placa sonora, que es donde se origina el sonido. Cuando se suelta el botón, el circuito se rompe y no se produce sonido. Los timbres tienen un electroimán en su interior, que hace que la pieza de hierro sea atraída por el imán. Bueno, nos acaban de explicar cómo funciona el timbre de nuestra casa,
pero han hablado de varios términos importantes. Han hablado de los materiales que permiten la transferencia de energía, de electricidad, y pues sabemos que cuando hablamos de electricidad estamos hablando de una fuerza que permite el recorrido o el movimiento de electrones que siempre van a ir desde el polo negativo hacia el polo positivo. O sea, ellos siempre van a ir en busca de llegar hacia el polo positivo, ¿sí? Entonces los negativos tienden a ir siempre hacia el polo positivo. Entonces nos explican que al pulsar el botón del timbre, lo que es una laminilla metálica, que el metal pues es un altamente conductor y permite la transferencia de la energía que se mantiene permanentemente funcionando y transfiriéndose a través de todos estos conductos, pero entra en contacto para que genere una vibración con el objeto que es el que genera sonido. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que ese contacto de energía sea permanente? Nos hablan de un electroimán. ¿Un electroimán? Ah, pues debe ser como la unión entre un imán y la electricidad. Entonces vamos a aprender acerca de los electroimanes y al final pues vamos a crear nuestro propio electroimán como proyecto final. Qué chévere, ¿cierto? Quizá podamos crear como proyecto un timbre o quizá podamos crear un objeto que se pueda mover gracias a la fuerza del electroimán. Hay muchas cosas que podemos crear, pero primero vamos a aprender de qué se trata. ¿Listo? Entonces, aquí visualmente en nuestra animación de nuestro timbre, el electroimán estaría ubicado en esta parte, en este bloque de color anaranjado. Entonces me voy nuevamente a mi pantalla de nuestra guía y entonces venimos a los conceptos. A ver, vamos a empezar a recordar de los conceptos aprendidos ya desde las videoclases anteriores de este trimestre, cuáles de estos conceptos ya hemos trabajado. Por ejemplo, cuando hablamos de polo positivo y polo negativo, recuerden que eh, eh, la electricidad proviene precisamente de los átomos y los átomos tienen sus partículas atómicas, entre ellas se encuentran las subpartículas atómicas, entre esos están los protones y los electrones. Recuerden que los protones que se encuentran al interior del núcleo son los que llevan la carga positiva, pero los electrones, que son los que no se pueden quedar quietos y que están alrededor en movimiento permanente, son los negativos. Entonces, ellos siempre tienden a ir en búsqueda de otras fuentes diferentes de energía o transferirse de un átomo a otro. Eso hace que tengamos siempre un polo positivo y un polo negativo. Entonces, el polo positivo, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos cargas energéticas positivas. Cuando hablamos de polo negativo, pues estaremos hablando de una carga energética negativa, es decir, del movimiento permanente de los electrones. Muy bien. Y si hablamos de neutralidad, entonces si hablamos de neutralidad, estamos hablando que las dos cargas están tan equilibradas que hay tanto igual carga positiva como carga negativa. Por ejemplo, cuando una batería, una pila se ha agotado completamente, quiere decir que la cantidad de electrones del lado negativo de la pila se han transferido todos hacia el lado positivo y han generado una neutralidad. Por lo tanto, la pila se agotó. Entonces, lo que realmente decimos aquí es que se agotó la cantidad de, de energía almacenada en el polo negativo. Por lo tanto, ya no hay esa transferencia, ya no hay razón de la movilidad de los electrones en dirección hacia el lado positivo. Por lo tanto, se agota el consumo de la energía que está almacenada en la batería y crea una neutralidad, es decir, que están equilibrados las dos cargas. Pero magnetismo, pues magnetismo, ¿qué es? ¿Cuántos nosotros hemos jugado precisamente con los imanes, no? Entonces, magnetismo es una fuerza que mantiene permanentemente unida o una fuerza de atracción entre los polos. Cuando nosotros ponemos en función una pila, por ejemplo, existe ahí, sin ser visible a nuestros ojos, un magnetismo y tiene que ver precisamente con esa fuerza que mantiene unidos a dos cuerpos. En este caso, pues estaríamos hablando de la energía almacenada en una batería y cómo mantiene unidos
los mismos partículas atómicas que están contenidas dentro de los átomos de un elemento. Bien, y electricidad. Ah, bueno, hablábamos de electricidad también en las videoclases anteriores, en el estándar número 7 precisamente, cuando empezábamos a hablar de la electricidad y de dónde provenía, y que venía de la fuerza contenida dentro de las partículas atómicas. Y cuando hablamos de electricidad, pues estamos hablando precisamente de esa transferencia constante de energía almacenada dentro de los electrones que no se pueden quedar quietos y que tienen que estar de manera permanente fluyendo hacia el lado positivo. Y un electroimán, entonces, ¿qué será un electroimán? Vamos a estudiarlo y con él terminaríamos nuestros conceptos básicos para poder avanzar en nuestro aprendizaje. Entonces, este concepto lo llenaremos ya cuando hayamos avanzado en el tema. Los otros ya los habíamos estudiado, por eso quería recordárselos. Conceptualización número 1. Vamos entonces a aprender y a recordar un poquito sobre el funcionamiento de las baterías. Vamos a mirar cuáles son generadores y cuáles serían acumuladores. Entonces, sucede que la energía puede estar contenida en materiales o elementos que acumulan la energía, como las pilas, las baterías, pero hay otros que son generadores de energía o multiplicadores o amplificadores de la misma. Entonces dice que son los elementos que proporcionan energía a un circuito cualquiera que sea. Para que un circuito entre en funcionamiento, necesita obligatoriamente o generadores de energía o acumuladores de energía. Por ejemplo, las pilas, las baterías, los alternadores, los dínamos, etcétera. Todos ellos son precisamente o bien generadores o acumuladores. Tenemos aquí un par de baterías utilizadas muy comúnmente, por ejemplo, en el control remoto de la televisión o los aparatos electrónicos que tenemos, los juegos que tenemos en casa. Pero siempre fijamos que nuestras pilas tienen un lado positivo y un lado negativo. Entonces, no solamente tenemos que entender que dentro del lado negativo la batería está dividida en dos partes. Dentro del lado negativo se logran almacenar todos los electrones que precisamente guardan toda esa energía esperando salir en búsqueda de el camino que los llevará hacia el polo positivo. Y el polo positivo lo que hace es atraerlas para que ellos vayan en esa dirección. Pero, ¿qué nombre recibe cada uno? Entonces, al polo positivo lo llamamos en una pila o en cualquier generador de energía, lo llamamos anodo. Entonces, vamos aquí en la flechita, ustedes aquí lo van a escribir, van a utilizar, como les dije, física o digitalmente. Entonces, aquí se llama el ánodo, ánodo, que va tilde, hace referencia al polo positivo. Mientras que el lado negativo o el que almacena la cantidad de electrones que están contenidos ahí y resguardando para salir tan pronto lo conectes a un aparato electrónico o un circuito, entonces aquí tendríamos el cátodo o el cátodo, que estaría hablando del lado negativo de la batería. Entonces tenemos ánodo positivo y cátodo negativo, lado negativo de la batería. Además, pues también que los podemos identificar porque siempre el polo positivo, el lado positivo de la batería, siempre va a tener como una partecita que se va a sobresalir, mientras que el lado negativo tiende a ser completamente plana, ¿no? Aparte que normalmente las baterías vienen siempre con con el símbolo. Entonces, para que la batería funcione, debemos hacer coincidir precisamente los ánodos de la batería con el circuito que se encarga de atraer los electrones, es decir, siempre hay un lado dentro del sistema eléctrico que indica de qué lado irá el polo positivo, es decir, el ánodo, y de qué lado va el cátodo, que en este caso siempre tienden a ser como unos resorticos. Entonces, hacia los resortes siempre van a ir los cátodos y los ánodos van a ir siempre hacia la parte plana del circuito.
Voy a borrar y voy a continuar entonces con mi segunda parte. Vamos entonces a partir de esta explicación que voy a dar a continuación, ustedes van a resolver este ejercicio donde vamos a identificar cuáles son generadores y cuáles son acumuladores. Relacionamos estos tres conceptos que están aquí junto con las tres imágenes que darían asociación con ellos mismos como para tener un concepto más visual de quiénes serían generadores y quiénes serían acumuladores. Bien, entonces me voy al recurso interactivo y ustedes pueden ir luego trabajando aquí dentro del recurso a medida que yo voy haciendo allá. Ustedes pueden ir trabajando aquí y utilizando sus recursos digitales para relacionar con flechitas o si están haciéndolo a mano también pueden ir asociando de acuerdo a la explicación que vamos a ver a continuación. Yo les voy a compartir mi pantalla para poder ver entonces quiénes son generadores y quiénes son acumuladores. Entonces generadores nos llaman a las pilas. Entonces, ¿quiénes son generadores o acumuladores? Entonces empecemos por los acumuladores. Las pilas y las baterías son acumuladores. Aquí nos lo refieren. ¿Qué hacen? Pues acumulan energía eléctrica en su interior y la van soltando cuando se conectan a bornes o a un circuito eléctrico. En el caso de las pilas y las baterías electroquímicas. Las pilas y las baterías electroquímicas son acumuladores. La energía que soportan, porque, bueno, voy a parar un momentico, las baterías electroquímicas. Sucede que, por ejemplo, los carros tienen una batería mucho más grande que, por ejemplo, las pilas que usamos para el control remoto del televisor. Entonces, dentro de las baterías de los carros hay un líquido que se llama líquido de batería, que es un ácido muy, muy terrible, y que este ácido precisamente llama o estimula a la transferencia permanente de esa energía contenida y eso estimula el movimiento de los electrones con mayor actividad, por ejemplo. Ese líquido es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, cualquiera que esté cerca a una batería de vehículo debe tratarla con mucho cuidado porque él contiene el ácido de la batería y no solamente el de las baterías de los vehículos, sino también el ácido de las pilas del, del control remoto cuando comienzan a sulfatarse, que es cuando ya terminan su ciclo y ellas comienzan a estallarse, se estalla porque el líquido que está contenido quiere buscar salida. Y entonces ese líquido pues es altamente contaminante, no solamente para nuestros cuerpos, sino también para los suelos. Son muy peligrosos. Una sola pila colocada en un suelo, en el piso, enterrada en el piso, puede llegar a contaminar hasta 100 metros cuadrados. Solo una pila, 100 metros cuadrados, es decir, una manzana completa, una cuadra completa, podría el suelo completamente echarse a perder, deteriorarse por completo, solo por no haber puesto una sola pila en el puesto adecuado de recuperación de estos materiales. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el desecho y el punto de ubicación o desechos finales para este tipo de materiales de los cuales estamos hablando. Entonces, si esto lo hace una sola pila, calculen lo que podría ser, por ejemplo, una batería de un carro, que es muchísimo más grande y muchísimo más poderosa. Entonces, con eso me detenía precisamente a hablar de estos elementos tan importantes. Entonces, son acumuladores de energía que proporcionan corriente continua gracias a sus reacciones químicas que tienen lugar dentro de ellas, ¿sí? Tanto las baterías pequeñas como las grandes guardan sustancias ácidas en su interior. Así que jamás se colocan en zonas húmedas de nuestro cuerpo, ni ojos, ni boca, ni nariz, ninguna, porque ya les acabé de referir el peligro que causa no solamente en los suelos para la contaminación del medio, sino también para nuestros cuerpos, porque fácilmente pueden producir envenenamiento. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo los que tengan hermanitos menores o los curiosos que les dé por ejemplo, colocarse las baterías en la boca o en sus ojos o manipular una batería que haya sido sulfatada, que lleva mucho tiempo en un juguete y nos recordaron que había que sacarla, por ejemplo, y al destapar el juguete encontraron que estaba sulfatada, entonces fácilmente luego la manipulan con las manos y olvidan lavarse las manos. Hay que ser muy cuidadosos con esto porque, como ya les dije,
Ellos son electroquímicos y que causan una reacción adversa a nuestros cuerpos y al medio ambiente. Esto que estamos hablando es muy importante porque precisamente uno de los proyectos finales ya para concluir nuestro ciclo escolar del tercer trimestre tiene que ver precisamente con el manejo adecuado de las pilas en casa. Entonces tenemos que empezar a proyectarnos acerca de cómo vamos a demostrar precisamente a sus compañeros a través de una experiencia que luego les hablaré más adelantico, sobre el manejo de las pilas en casa, el manejo de las baterías en casa. ¿Listo? Entonces dice, si conectamos varias pilas en una serie podemos obtener una mayor diferencia de potencial. Por ejemplo, 6 pilas equivalen a 1,5 voltios y dan lugar a un voltaje total de 9 voltios. Al sumarlas todas, por ejemplo, hay equipos que requieren más de 2, 3, 4 o hasta 5 pares de baterías, ¿cierto? Eso es un indicador. Por ejemplo, hay unas baterías que son baterías recargables y que realmente pues, son más amigables con el medio ambiente. Claro, no dejan de generar afectación, pero son más amigables porque el uso que se les dan es mucho más prolongado y puede recargarse la batería. El costo es mucho más elevado, pero el impacto al ambiente es menor porque no se van a generar residuo tan rápidamente de ellas. Bueno, tiene dos polos, uno negativo, uno positivo. El símbolo de la pila de la batería positivo o negativo de la barra siempre va a indicar hacia dónde va. Y por convenio se considera que en un circuito de corriente eléctrica fluye desde el polo positivo hacia el polo negativo, como ya les había hablado. Entonces, la imagen que vamos a asociar es la de las pilas o baterías, que la van a buscar dentro de su página guía y la van a asociar. ¿Quiénes son ahora generadores de energía? Entonces, los generadores, aquí contamos como generadores los que son capaces de producir energía eléctrica a partir de otra fuente. ¿Cuál fuente? Pues, por ejemplo, el agua, una hidroeléctrica, por ejemplo, el sol, la luz solar a través de una placa de energía solar, ¿cierto? Que transforma la energía solar en energía eléctrica, calórica. Entonces, los alternadores o dínamos también transforman la energía mecánica en energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estos elementos, pues son artefactos que permiten la transformación de energías, por ejemplo, la energía de los vientos a través de un molino y se obtiene la energía a través de un alternador o un dínamo y luego la transforma para convertirla en energía eléctrica y ser utilizada en los funcionamientos de aparatos y circuitos. Los primeros que producen corriente alterna y los segundos pues que producen una corriente continua. Entonces los alternadores producen una corriente alterna y los segundos que son los dínamos que producen una corriente continua. Las células fotovoltaicas que transforman la energía radiante del sol en la energía eléctrica, que pues está muy de moda y que seguramente dentro de unos muy pocos años estaremos hablando ya de una formalidad del uso de energía solar como la fuente principal del abastecimiento de nuestra energía. Cuando la luz incide sobre una placa fotovoltaica que produce una diferencia potencial y eso permite la transformación de energía para lograr la energía eléctrica que se necesita para el funcionamiento de los circuitos. Entonces, en su imagen, en su guía, precisamente yo les coloqué aquí una imagen asociada a una lámpara fotovoltaica que captura la energía solar para transformarla en energía lumínica. Y por último tenemos aquí a las fuentes de alimentación. Entonces, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la corriente alterna, que fue la que estudiamos en el estándar número 7. Recuerden que la corriente alterna es aquella que el punto del polo positivo cambia, alterna de un lado al otro. Entonces, eso permite que el flujo de los electrones vayan en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Y entonces, dependiendo del país, precisamente la corriente alterna puede variar de acuerdo al potencial de voltaje, del potencial de voltaje. Eh, por ejemplo, las fuentes de alimentación de la imagen que está ahí, por ejemplo, es un estabilizador. Hay muchas computadoras hay muchos aparatos eléctricos que algunos de ustedes todavía se manejan en casa. Por ejemplo, las computadoras de escritorio que no tienen una batería portátil, ¿cierto?
ellas dependen de una energía continua que sería pues desde la toma corriente. Eh, ¿Y qué pasa? Sucede que cuando se va la luz, fácilmente la computadora se apaga y pues eso puede generar un daño directamente al equipo. Entonces, para eso hay unos aparatos como los que estamos viendo acá, que son fuentes de almacenamiento de energía temporal. Y entonces lo que hacen es que estos estabilizadores mantienen la energía un poquitico más tiempo, aun cuando ya la luz se va, no permanece por mucho tiempo, sino nos dan unos 5 minutos o hasta más a veces para poder cerrar y apagar completamente todo el sistema y evitar daños posteriores. Lo mismo cuando hay bajones de energía. Entonces, cuando la energía es tan fluctuante y entonces fácilmente se baja la luz, que dice, ay, se bajó la luz. Entonces, quiere decir que hay una inconstancia entre el voltaje permanente que recibe el aparato y eso puede generar también un daño al sistema eléctrico del equipo. Para eso se utilizan estos aparatos que lo que hacen es que controlan el potencial de energía y permite que la corriente sea continua y que no hayan esas alternancias que son fatales para los equipos. Entonces, esos serían fuentes de alimentación. Entonces, ustedes la buscan y la asocian con cuál correspondería. Esta sería la imagen de fuentes de alimentación. Bien, entonces, a partir de lo que hemos aprendido, vamos a ir a realizar nuestra primera evidencia. Voy a saltarme esta parte. Nuestra primera evidencia, la cual vamos a realizar ya para enviar durante esta semana, que es la semana 7, vamos a tener unos días adicionales para que lo envíen sin ningún problema y sin ninguna afectación en el mismo día de agendado. Ahí mismo lo pueden seguir subiendo sin problema, sin importar hasta con la fecha límite que ya les puse, porque ese día después de la fecha límite sí se va a cerrar. Entonces van a tener unos días para que puedan subir su evidencia ingresando al link de la opción jugar. Van a ingresar al link, pero van a entrar en jugar y en jugar van a avanzar ubicando los conceptos que hemos asociado y aprendido. Especialmente ahorita vamos a aprender uno que es el funcionamiento de los electroimanes. Para contestar precisamente las 3 preguntas hay que justificar sus respuestas y habrá que indagar si usted lo ve necesario para poder justificar esas 3 respuestas. ¿Listo? Tomas una captura de pantalla y me la envías como siempre como imagen. Recuerden que siempre se envían las evidencias como imagen. Entonces me voy a pasar aquí a la conceptualización 2 y vamos a hablar de la generación de la electricidad. Para generar electricidad vamos a explicar qué necesitamos. Entonces, la energía eléctrica se produce a escala industrial. Difícilmente se puede producir a pequeña escala en casa para abastecer pues, todo el funcionamiento eléctrico de un hogar. Y para eso tenemos las centrales eléctricas. ¿Pero qué es una central eléctrica? Pues una central eléctrica no es nada más que una fábrica de corriente eléctrica. O sea, allí, en una central eléctrica, fabrican la energía. Pero ¿cómo la fabrican? ¿De dónde la sacan? Pues la forma más habitual de producir esa energía es utilizando un equipo, un aparato que se conoce con el nombre como alternador y ya los vamos a ver. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla y aquí los tenemos. ¿Te has dado cuenta que la inmensa mayoría de la energía que solemos utilizar está en forma de energía eléctrica? ¿Por qué piensas que es así? Pues la respuesta es muy sencilla. Se debe a que es una forma de energía muy fácil, no solo de obtener, sino también es fácil de transportar y de transformar en otras formas de energía como las que ya hemos estudiado, energía mecánica, luminosa, calórica, radiante, etc. Precisamente esto que tengo aquí en mi pantalla de fondo, pues es una forma de transportar la energía y es una de las formas más fáciles de hacer que a través de un sistema de cableado que permite la transferencia sin perder la energía a través de los cables metálicos. Entonces vamos a conocer precisamente cómo y dónde se produce esta energía, que es la que utilizamos en nuestra casa. Les decía que para eso necesitamos una fábrica de corriente eléctrica, pero las fábricas ¿en dónde están y qué hacen y de dónde es magia? No, aquí utilizamos un alternador, pero ¿qué es un alternador? Quiero que lo veamos a continuación. Esto es un alternador y un alternador, como estamos viendo, está conformado por 2 partes, ¿sí?
Vamos a ver cuáles son las dos partes. Entonces, en una fábrica de energía eléctrica no solamente hay un alternador, hay cientos de estas máquinas que se llaman alternadores. ¿Y cómo están conformadas? Entonces, un alternador está formado primero por un rollo de hilo conductor. Entonces, una de estas dos partes es un rollo, por ejemplo, mire, aquí los estamos viendo y son muchos rollos de hilos, varios rollos de hilo conductor, que puede ser hilo de cobre, que es el que más se utiliza, y se le conoce como bobina. Entonces, vamos a volver a nuestra imagen ampliada y aquí tenemos varias. Podemos visualizar una, dos, tres, cuatro, cinco y por allá tenemos seis, siete, bueno, muchísimas más. Y esto en un solo alternador, en uno solo. La bobina. Y esa puede girar muchísimas veces y un imán que está fijo ahí en la bobina, pues las mantiene unidas. Entonces, un alternador primero, está formado por un hilo conductor, que es como decir un rollo de hilo de los que utilizamos para coser, pero este hilo no está hecho de tela, sino está hecho de un metal y un imán, ¿sí? Entonces, obligatoriamente necesitamos un imán y un rollo de hilo, ¿sí? Esas dos cosas están fijas. Ahora, esa bobina que está aquí gira dentro del imán, gira de manera a una gran velocidad, pero ¿qué es lo que hace que gire? Pues entonces ese movimiento puede provenir de una caída de agua con una hidroeléctrica, del movimiento del viento, como en el caso de las hélices de obtención de energía eólica, ¿cierto? Entonces, la bobina gira dentro del imán e impulsa por el giro de es impulsada por el giro de una turbina, ¿sí? Una turbina, entonces es, como les decía, puede ser una turbina eólica o una turbina para fuentes hidroeléctricas, ¿cierto? Que a su vez se hace girar gracias a un fluido en movimiento. Entonces, esa turbina gira, pues gracias a algo que la mueve. ¿Y qué la mueve? Pues el viento o el agua, ¿sí? O una sustancia química, ¿cierto? Porque también eh, en, hay fábricas de corriente eléctrica que dependen de sustancias químicas para que funcione, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos dentro de la tabla periódica los elementos que tienen mayor descarga eléctrica, ¿cierto? Que son todos los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, que los estudiamos precisamente en ciencias naturales. Entonces, bueno, y precisamente yo les recordaba que hay países en donde no tienen fuentes de fluido en movimiento, ni aire ni agua, entonces tienen que acudir a la energía atómica, ¿cierto? Bueno, y ya les decía que un alternador está formado por unas bobinas y por un imán que está impulsado por una turbina que realiza un movimiento por un fluido. Y por último, la corriente eléctrica se modifica en un transformador. Entonces, aquí tenemos una imagen de una turbina gigantesca, una turbina que puede ser una turbina eólica, no sé, y ella lo que hace es que esto genera una gran cantidad de energía, pero esa energía tiene que llegar a un aparato que transforme la energía en energía eléctrica, ¿sí? O sea, que transforme toda esa absorción de acumulación de electrones que están terriblemente activos, pues hay que transformarlos y prepararlos para poder ser transportados en el voltaje adecuado y que no se quemen los aparatos cuando lleguen a la casa esas descargas eléctricas. Entonces teníamos aquí el alternador, y ya sabemos cómo está constituido, pero, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver precisamente con lo que acabamos de estudiar y con el tema del electroimán? Pues esto que estamos viendo es un electroimán. Es un imán no natural, un imán artificial, y este imán artificial es de funcionamiento temporal. Solamente funciona mientras esté en movimiento el fluido, ¿sí? Que el fluido puede ser, ya les dije, que puede ser por hidroeléctrica, por energía eólica o por química,
¿cierto? Por química. Entonces, lo que hace este movimiento es que aparece dentro de este aparato o equipo que estamos viendo, aparece el término de el electroimán. Entonces, el principio del funcionamiento del alternador, ¿cuál es? El principio del funcionamiento de este aparato, que es el alternador, independientemente de cuál sea la energía primaria, o sea, independientemente si la energía proviene del agua, del sol, o del viento, o de química, es de la inducción electromagnética. O sea, lo que hace es esto, inducir el electromagnetismo. Y los conductores que forman las bobinas, o sea, los cableado que está dentro de la bobina, del alternador, giran y gracias a la energía mecánica que se transmite hacia la turbina a gran velocidad, porque eso gira a una velocidad impresionante, dentro de un campo magnético. Eso inmediatamente genera un campo magnético. Ese movimiento junto a el roce de precisamente esas bobinas genera un campo magnético y eso es lo que conocemos como un electroimán. En estos conductores se induce una corriente eléctrica que después se transforma y es la que distribuye la red de energía como la que tenemos aquí atrás. Entonces, entre esto que estamos viendo son precisamente las bobinas que vemos dentro del electroimán y esto que estamos viendo adentro es el imán. Entonces, ¿qué pasa? El imán comienza a moverse gracias a la transformación de la energía y al frote y al constante movimiento entre las bobinas que son cuerdas de metal. Entonces, ¿qué es un electroimán? Un electroimán es un imán que funciona mediante la electricidad. Es un imán temporal, artificial, creado precisamente por contacto con la electricidad. Cuando el electroimán está conectado con una pila, tiene propiedades magnéticas, o sea, se convierte en un verdadero imán. Entonces, si yo combino un electroimán con una pila, pues vamos a crear un imán. Es capaz de atraer objetos metálicos. Cuando lo desconectamos de la corriente, pierde esas propiedades magnéticas y deja de atraer objetos metálicos. Este fenómeno resulta muy útil para muchos dispositivos, como los timbres, como el que acabamos de estudiar, redes y, por ejemplo, las mismas grúas utilizadas para mover ferralla, que son, por ejemplo, esos bloques de hierro inmensos, utilizan unos imanes gigantes y son electroimanes y están formados por potentísimos electroimanes. Aquí tenemos precisamente un electroimán que está conformado por un par de baterías, una cable que potencia el circuito eléctrico negativo y el circuito eléctrico positivo, y este pedazo de hierro enredado entre el alambre de cobre que está ahí, pues ya, con eso es suficiente para crear nuestro electroimán. Y este sería el controlador de la fuente de energía para abastecer. Y con esto es suficiente para crear un electroimán. En la imagen podemos verlo entonces y para eso pues necesitamos unos elementos y unos materiales muy sencillos, los cuales ustedes van a tener que empezar a reunir para poder crear su electroimán, que va a ser pues precisamente la evidencia evaluativa final de este proyecto para este estándar. Entonces, vámonos ahora sí a la guía para continuar en lo que estamos trabajando. Esto ya lo estudiamos. Y nos vamos para la evidencia número 2, la cual ustedes también presentarán en la semana continua. Como les decía, este video nos va a servir para trabajar las evidencias aquí hasta finalizar ya el tercer trimestre. Entonces, esta ya será para la semana número 8, donde ustedes van a presentar su evidencia número 2 y van a ingresar en la opción resumen de este enlace y van a realizar un crucigrama que está ahí muy sencillito, lo van a resolver y me lo van a enviar como evidencia de imagen de captura de pantalla. ¿Listo? Y vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto final, empezar a pensar en cómo diseñaremos nuestro electroimán. Aquí están los pasos a seguir dentro de este
este enlace hay un video que les explica paso a paso cómo proceder y cómo desarrollar su electroimán. Por aquí lo tengo a la mano para que ustedes también, para que también lo puedan trabajar. Sí. Aquí lo tenemos y nos explican la pauta paso a paso. De hierro largo, una pila, alambre de cobre, un alambre de cobre, tijeras y clips. Es muy sencillito. Enrolla en el tornillo de hierro el alambre de cobre, de forma que las vueltas queden apretadas. Deja los extremos del tornillo libres y unos 10 centímetros de alambre libre antes de comenzar. Entonces, enrollamos el alambre de cobre dentro del tornillo, que quede muy apretado, muy apretado. Y vamos a dejar, antes de empezar a enrollar, unos 10 centímetros por este lado y otros 10 centímetros por este lado. ¿Listo? De tal manera que quede como un par de antenitas en cada extremo. ¿Cuánta cantidad de alambre de cobre? Pues tú decides cuánto logras conseguir, pero la ideal es que quede lo más parecido a lo que estamos viendo acá. Yo creo que con 1 metro es suficiente, con 1 metro. Para enrollar. Cuando el tornillo esté cubierto con el alambre de cobre, córtalo dejando 10 centímetros de alambre libre. Une los extremos del alambre a los extremos de la pila. Acerca el tornillo cubierto con el alambre de cobre a los clips y observa lo que sucede. Aquí hemos creado nuestro electroimán. Entonces, tan pronto desconectemos el conector del alambre de alguno de los polos de la batería, pues se va a perder la propiedad magnética del electroimán. Listo, entonces aquí también en indagar vamos a encontrar los pasos que vamos a ir desarrollando precisamente para nuestra evidencia final, los materiales que vamos a requerir y ustedes pueden ir avanzando en cada uno de los pasos para poder finalizar su proyecto. Este proyecto, que ya sería la evidencia final, como aparece aquí tal cual en esta página 4 de su guía, ustedes lo van a publicar en un enlace que yo les voy a compartir entre la semana 9 y 10, que ya es la semana final, en el tablero público, en un Padlet que crearemos, en donde ustedes van a mostrar, exponer sus creaciones de electroimanes más creativos posibles. Les pueden colocar lo que quieran, lo pueden utilizar como un artefacto, una herramienta para lo que quieran. Pueden crear, si quieren, ustedes pueden crear juguetes, objetos. En la internet hay muchísimos materiales y juguetes creados con electroimanes. Yo los invito a que ustedes exploren su creatividad y creen sus mejores electroimanes. ¿Listo? Entonces, con esto finalizaríamos nuestro ciclo de aprendizaje para este tercer trimestre escolar. Espero que hayamos aprendido juntos muchísimo y que pues finalicemos este año escolar de la mejor manera posible. Es importante que sigamos cuidándonos y que mantengamos siempre la esperanza firme que muy pronto volveremos a abrazarnos y a encontrarnos. Un abrazo para todos y quedaré muy atenta de aquí en adelante durante las siguientes 3 semanas para recibir sus evidencias. Chao.